Buenas tardes, mis queridos hermanos. Continuando con las lecciones, hoy veremos la lección número 8. Pero antes de iniciar la lección, vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Rey Santo, Rey Poderoso, amado Señor, el día de hoy, Señor, nos presentamos delante de tu santa presencia, Padre, para ponerte en tu presencia la lección del día de hoy, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú, por favor, hablando a nuestros corazones y que esta lección sea de gran edificación para nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado, y te damos toda la honra, la gloria, la oración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver la lección número 8 que se titula Consejería Bíblica. Como se han dado cuenta, a través de cada lección vamos tocando un nuevo tema del servicio. Ya veíamos el pastorado, ya veíamos el evangelismo y ahora vamos a ver la consejería bíblica. Que la consejería bíblica es un llamado que todos podemos hacer parte. Sin embargo, va a haber personas que este tema no les sea como muy favorable a tomar porque tal vez no tengan como la preparación bíblica, la preparación espiritual para hacerlo, lo cual de manera inicial no habría problema, porque es más grave que una persona que no tenga preparación espiritual dé un consejo que una persona diga yo no puedo ser consejero. Entonces, todo requiere preparación, porque así es en la vida espiritual, en el servicio. En el servicio requiere de obreros aprobados, de obreros preparados. Y vamos a mirar de qué trata este tema. La consejería no es solo dar consejos, sino un proceso de guía basado en principios bíblicos que ayuda a las personas a tomar decisiones y nuevos hábitos. Involucra acompañamiento, resolución de conflictos y un plan de acción, siempre a cargo de alguien maduro y preparado. Como dice esta parte, la palabra es consejería, pero no solo consiste en dar consejos, porque si fuera por dar consejos, yo podría ir al chat GPT, preguntarle qué me aconsejas de tal cosa, y el chat GPT me va a dar un consejo, pero eso no es consejería, sino que la consejería bíblica es un principio basado en los principios bíblicos. Todo se debe basar en la palabra de Dios, nada fuera de ella, que ayuda a las personas a tomar decisiones y nuevos hábitos. Si se va a hacer una consejería bíblica para que la persona haga exactamente lo mismo, entonces, ¿qué fundamento, qué base tiene haber hecho ese trabajo? Ninguno. La consejería requiere de un cambio en la persona. Involucra acompañamiento, resolución de conflictos y un plan de acción, siempre a cargo de alguien maduro y preparado. Es decir, que hablamos de un proceso que inicia con el acompañamiento. No es solamente dar un consejo, decir, hermano, hermana, tome tal decisión, es lo mejor y listo, dejarlo a la deriva, sino que a través de la decisión que esa persona va a tomar, le pueden acarrear consecuencias. Toda decisión acarrea consecuencias. Puede ser buenas o puede ser malas. Pero en medio de esas consecuencias debe estar el consejero dispuesto a acompañar a la persona. Y esta persona debe ser alguien maduro y preparado, lógicamente, porque si una persona es inmadura y no está preparada, le va lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Qué podría decir? Que que el esposo le fue infiel. Entonces, ¿qué consejo le va a decir? Usted también sea el infiel a su pareja.
Eso lo hace una persona inmadura que no está preparada. Mientras que una persona madura y preparada va a ir a la palabra y con fundamentos bíblicos va a intentar llevar la resolución al conflicto, que no es una tarea fácil, no, porque cuando hablamos de resolución de conflictos estamos hablando de una serie de pasos. Un conflicto no se soluciona así de tajo, no se soluciona, requiere de unos pasos y requiere tanto el acompañamiento y el trabajo del consejero como de la persona que se está dejando aconsejar. La Biblia resalta la importancia del consejo en Job 12:13, que dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y Proverbios 1:5, que dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿En quién está la sabiduría? En Dios. Y en Dios está el consejo y la inteligencia. Es decir, que si estamos buscando el consejo, que el consejo se busca para dar y encontrar una palabra de guía, una palabra revelada, esa palabra la vamos a encontrar en Dios, respaldada en Dios. Y en Proverbios dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es importante lo que dice ahí, oirá el sabio. El que escucha consejos es una persona sabia. Tenemos a veces ese prejuicio que cuando hay un problema, muchas personas prefieren callar así, totearse, estallarse sus problemas antes de abrir su corazón, abrirse a una persona. ¿Y por qué ocurre eso? Por el orgullo. Y una persona orgullosa es una persona necia, una persona terca. Y una persona terca no es una persona sabia. Y el sabio cuando escucha su consejo aumenta el saber y el entendido adquirirá consejo. Entonces no podemos decir que el pedir ayuda, el pedir un consejo sea de ignorantes. El que pide consejo es una persona sabia, porque sabe que por cuenta propia no puede solucionar la situación. El consejo bíblico debe basarse en la sabiduría de Dios y en la guía de su palabra. Su valor está en la autoridad moral y espiritual de quien lo da, con una vida íntegra y coherente. Como hayamos dicho a través de toda la lección, el consejo bíblico debe basarse en la sabiduría de Dios y en su palabra. Y como un consejo adquiere como peso, porque una cosa es usted le puede pedir a cualquier loquito, a cualquier ñerito de la calle que lo aconseje. Pero qué diferencia ese consejo de una persona, por ejemplo, no sé, un hermano de la iglesia, un líder, que el líder, el pastor, tiene autoridad moral y espiritual del consejo que está dando y lo respalda una vida íntegra y coherente. Si usted lo viene a aconsejar, por ejemplo, no sé, digamos, en un tema de negocios, económico, lo viene a aconsejar el más arruinado de la iglesia. ¿A qué jugamos? ¿Qué es eso? ¿Tiene autoridad moral esa persona para aconsejar? El ejemplo de la persona que aconseja debe ser íntegro, total. No debe dejar aristas para la duda. Es por eso que debemos estar preparados espiritualmente si queremos dar un consejo. ¿Por qué aconsejar?
Acá hay unos puntos de por qué debemos aconsejar. Para salvar a quienes escuchan. Proverbios 12:15. Dice la palabra. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces la palabra que dice que el necio cree tener siempre la razón. Usted es más fácil eso, uy, no es más fácil que Colombia gane el mundial, que usted haga entrar en razón a una persona crónicamente necia. Entonces, el consejo va a salvar a quienes escuchan, pero pues el necio va a seguir siendo necio. Y ojalá pues Dios ablande sus corazones necios. Para dar sabiduría y ayudar a las personas a corregir hábitos o acciones incorrectas. Eso naturalmente es eso. El consejo requiere de que haya un cambio en la persona. Una persona que se está dejando aconsejar tiene que cambiar su forma de ser, no puede continuar siendo el mismo. Para establecer el propósito de Dios y animar a continuar en la obra. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué punto era? Para establecer el propósito de Dios y animar a continuar en la obra. Es decir, una obra no es algo personal. Una obra requiere de obreros, de varios obreros. Y es por eso que una obra debe ser liderada por personas sabias, no por personas necias, porque la palabra dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Y quiénes son los consejeros? ¿En qué basan la palabra los consejeros? En Dios. Es decir, que donde está la palabra de Dios hay seguridad. En casos de enfermedad, actividad diabólica o cuando una persona necesita control sobre sus emociones y sentimientos. También en ese caso, por ejemplo, hay personas con problemas de enfermedad, con problemas de demonios, con que no controlan sus emociones y sentimientos y requieren de personas que los ayuden a direccionar su vida. A veces es muy importante contar las cosas a personas sabias, porque el contar trae liberación. Satanás muchas veces genera unas cadenas espirituales y esas cadenas se rompen cuando se le puede contar eso a otra persona. Entonces esas cadenas de la culpa, esas cadenas de que no, yo soy la peor persona, yo soy una escoria, etcétera, etcétera. Pero cuando se puede contar es otra persona y esa persona puede aconsejar, ahí va a haber un rompimiento de las cadenas que Satanás ha querido poner. Ahora vamos a ver qué produce el buen consejo de Dios. Número uno, dulzura. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué produce el dulce? Si usted le dan el dulce, usted se siente satisfecho, se siente animado, se siente con energías. Así usted le da un dulce, por ejemplo, a un niño pequeño, a usted vaya como hace un dulce por ahí a las 11 de la noche antes de irse a dormir, ese dulce lo va a mantener a usted despierto, le va a dar insomnio. Y la palabra de Dios a uno lo mantiene despierto. Y eso provoca la dulzura, alegría. Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón.
De la palabra de Dios provoca alegría, alegría de salvación, alegría de que a través de la palabra tenemos la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Limpieza. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El camino que vivimos es un camino lleno de obstáculos, es un camino lleno de piedras, de ciénagas oscuras, de cuevas, pero la persona que guarda la palabra de Dios va a limpiar su camino, porque la palabra es luz en medio de la oscuridad. Y usted tenga una linterna en un lugar totalmente oscuro, esa linterna usted lo va a guiar. Y esto hace la palabra, guiarnos en medio de caminos difíciles. 4. Renovación del entendimiento, 1 Corintios 2:16 y Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no estamos dispuestos a que el consejo de Dios haga un cambio, renueve nuestra mente, entonces no estamos haciendo la tarea completa, porque usted no va a cambiar algo para tener otra vez lo viejo. Usted no va a remodelar su casa y luego de que la remodele diga, ay, no, estas baldosas no están tan dañadas, pongamos otra vez las baldosas que habían antes. ¿Usted quitaría las baldosas que tenía antes en su casa para volverlas a poner? ¿O no haría algo mucho mejor de comprarse la mejor baldosa, el mejor piso que encuentre? Eso es lo que hace la palabra. La palabra nos va a renovar a lo mejor, a la mejor versión. Porque si vamos a tener otra vez lo mismo, entonces no hay un objetivo claro del consejo. El consejo de Dios no se está cumpliendo. Vamos a mirar técnicas en la consejería. La primera, escuchar atentamente. Job 32, 11 al 12. Escuchar es clave en la consejería. Un buen consejero debe estar atento y no interrumpir. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, las personas buscan un oído que escuche, pero a menudo no lo encuentran entre los cristianos. Hay que aprender a escuchar. Hay que saber escuchar cuando una persona nos está hablando, porque nos volvemos muy habladores y no dejamos que la otra persona dé su argumento, su palabra. Y si vamos a trabajar en este tema en la consejería, necesitamos que la otra persona cuente su historia completa, lo que quiera contar, que lo cuente. Que si tiene o no tiene razón, eso está por verse. Pero es, ¿cómo decirlo? Es un deber de nosotros como consejeros dejar que la otra persona cuente lo que tenga que contar. Ya después uno mirará, habrá que contrastar testimonios, las versiones, pero que esa persona tenga el derecho de hablar, lo tiene. Dice acá la última parte de Dietrich Bonhoeffer. Las personas buscan un oído que escuche, pero a menudo no lo encuentran entre los cristianos. Porque intentan contarles sus cosas y lo primero que viene es que los juzgan. Hay que saber escuchar y no ponernos en la posición de juzgar a nadie. El segundo punto es entender profundamente. Eso está en Job 32:12. El consejero debe tratar de ver el problema desde la perspectiva de la otra persona,
poniéndose en sus zapatos. Es muy fácil el que mira los toros desde la barrera. Eso es extremadamente fácil, porque el que mira desde afuera puede decir lo que quiera. Es como el que mira un partido de fútbol, que desde afuera dice, ay, pégale al centro, pásesela a James, pásesela a Richard Ríos. Pero vaya usted, mírelo, si lo metieran a la cancha a ver qué haría. Desde afuera es muy fácil criticar, pero estando adentro de la situación es es otro, los zapatos en los cuales hay que ponerse. Entonces el consejero debe ponerse en los zapatos de la otra persona, entender el contexto en que esa persona está viviendo su situación. Porque una cosa es uno tal vez con las necesidades cubiertas básicas y otra es una persona que no tenga, por ejemplo, para comer, que no tenga un hogar donde estar o que haya sido criado por generaciones de violencia. Entonces hay que ponerse en los zapatos de la otra persona sin justificar. Eso no, acá no se justifica nada, pero para entender sí, justificar no. Número 3. Dar seguridad. Job 33 del 6 al 7. El consejero debe mostrar empatía y no hacer sentir al aconsejado inferior, ayudándolo a sentirse aceptado aun cuando ha cometido errores. Para que una persona cuente sus cosas necesita de seguridad. Si no tiene seguridad con la persona a la cual está hablando, a la cual está contando cosas, esa persona se va a cerrar y no va a liberar más de lo que tiene en su corazón. Entonces, como aconsejadores, como consejeros, debemos saber dar seguridad a la persona a la cual estamos aconsejando. Aquí no es de creerse superior a nadie, sino hacerle entender a esa persona que es un ser humano y como ser humano se cometen ciertos errores. Pero no es quedarnos en los errores, sino saber cómo salir de esos errores. Eso es lo que diferencia a una persona sabia de una ignorante o de una persona cómoda. Una persona cómoda dirá, no, todo el mundo peca, entonces no va a poder salir de eso. Y una persona sabia dirá, bueno, cometí el error, lo reconozco, asumo las consecuencias y me comprometo a cambiar. El punto número 4. Confrontar con amor. Es importante señalar los errores o áreas ciegas, pero siempre con respeto y cariño. El amor es muy importante cuando se da una consejería, porque si usted ese día no está de buen genio, si usted ese día, no sé, llegaron, usted acabó de hacer el aseo de su casa y llegaron sus hijos con los zapatos embarrados y pasaron por todo el centro de la casa. Mejor deje la consejería para otro día o tómese sus buenos minutos para respirar profundo y orar. Usted de ninguna manera vaya a dar un consejo enojado. Eso es lo peor de lo peor. Hay que saber confrontar con amor. Porque no es solamente decir, bueno, te entiendo, así la palmadita en la espalda, te entiendo, en el hombro, sino que también hay que decir las cosas como son, pero siempre con amor. El tono de la voz, el tono que una persona habla, incluso diciendo el mismo mensaje, puede tener diferentes resultados. Si se dice con grosería, con palabras toscas, secas, va a tener un resultado totalmente diferente que si se hace con amor.
Por eso la confrontación debe hacerse con amor. Enseñar. Job 33:33. El consejero debe compartir verdades bíblicas y sugerir cambios con el ejemplo. Las acciones deben hablar más que las palabras. Todo debe dejar una enseñanza. Que antes tal vez desconocía y hacía las cosas mal, cometía errores, pero ahora ya sabe, ya aprendió, ya se le enseñó que eso está mal. Entonces, de toda consejería debe salir una enseñanza. Dirigir a Dios. La meta final de la consejería es llevar a la persona a Cristo, quien es el verdadero consejero y solución a todos los problemas. Mateo 11:28. Ese es el objetivo, ya que no siempre, no para la eternidad, para toda la vida, uno quedarse con esa persona y aconsejándolo, 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 sino el objetivo es que esa persona pueda tomar vuelo y que ya estando más preparada espiritualmente, ahora sea él el que aconseje a sus hermanos. Ese es el objetivo. Y no es solamente generar una dependencia que 3 de la mañana, ay, ¿qué me pasó esto? Ay, no puedo dormir, ay, esto, lo otro. Y bueno, una vez pasa, pero que se convierta así todas las noches llamándolo en la madrugada, que esto, que lo otro. Puede ocurrir, pero el objetivo es tratar a esa persona espiritualmente para que esa situación deje de pasar, porque esa persona tiene que depender es de Dios, no depender del consejero, porque hay casos que, no, que están en pleno culto, en pleno servicio, y llega una persona y a la pastora, al pastor, le toca retirarse del servicio a atender a esa persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. De ninguna manera generar una relación de dependencia con el otro, sino que la dependencia sea solo de Dios. Recomendaciones para una consejería eficaz. Puntualidad y buena presentación. Hay que cite a Pepito Pérez a las 7 de la noche en la iglesia. Y si usted llega a las 7:30, ¿con qué cara se va a asomar ahí? Eso es ser muy sinvergüenza. Si usted dice que a las 7 cita a alguien a las 7 a consejería, tiene que llegar al menos faltando un cuarto para las 7. Y buena presentación, porque lo que usted se ve es, y esa es una realidad tanto física como espiritual, que la primera imagen es lo que deja mucha marca en la imagen que una persona va a generar para siempre. Por eso usted tenga siempre una buena presentación cuando vaya a aconsejar. Atención plena, apagando el celular para evitar distracciones. No es que usted esté en plena consejería y esté ahí revisando el WhatsApp, ahí vamos a ver qué TikTok publicó Juanda, no sé, así vamos a ver así, qué TikTok publicó Shakira, vamos a ver, mientras le están hablando. O que esté en plena consejería y dice, ay, se me olvidó apagar el arroz, voy a llamar a mi hija. Y punto número 3, romper el hielo con preguntas pertinentes. Eso es importante, el romper el hielo, porque romper el hielo va a mover una conversación. Y esto no solamente en la consejería. A veces ocurre mucho eso, que una situación está tensa, hay muchas personas, silencio tenso, y una persona genera un tema de conversación. Por ejemplo, no sé, ay, si vieron que
Ya hoy son las elecciones en Estados Unidos. ¿Por quién? ¿Qué les parece Trump o qué les parece la Kamala Harris? Y ya otro va a responder y ahí se va a generar una conversación. Pero siempre en medio de la consejería, cuando hablamos de consejería, pues obviamente no se va a tocar esos temas así directamente, porque no sería una pregunta pertinente en la consejería. ¿Qué pregunta pertinente podría ser en la consejería? No sé, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cómo te ha ido con tus compañeros de trabajo? Sí es una pregunta pertinente, porque el tema del trabajo es algo que va muy relacionado con la parte espiritual, porque una persona que está bien espiritualmente se va a relacionar bien con los demás. Entonces, ese es solo un ejemplo de una pregunta pertinente para romper el hielo. Y el cuarto punto, cuarto, quinto y sexto. Evita palabras negativas y la pregunta ¿por qué? Que genera barreras. Que le cuentan que, no sé, probó la marihuana, probó algo que no debía. Entonces no es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Y pues la verdad es que hay preguntas que cuando uno le dicen por qué, uno no sabe qué decir. Entonces hay que evitar mucho ese por qué. Instruirse en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la respuesta a lo que necesitamos. Y ayudar a las personas a cambiar de vida y no solo a solucionar problemas. Esto no es que nos tomen a nosotros y principalmente tomen a Dios de Dios bombero. La persona debe cambiar de vida porque a través de ese cambio, esa persona de manera autónoma y ya con su relación directa con Dios, va a saber tomar decisiones. Porque si les enseñamos a solucionar problemas, ¿qué va a ocurrir? Que cada vez que haya un problema, se le van a acercar a usted. Problema solucionado, otra vez se aleja y vuelve a hacer las cosas mal. Entonces, eso genera una dependencia y eso está mal. Y la conclusión, la consejería bíblica es un acompañamiento basado en la sabiduría de Dios y debe ser siempre guiada por el amor, la empatía y la verdad bíblica. El objetivo no es arreglar problemas, sino guiar a las personas hacia una vida transformada en Cristo. Lo que les he dicho últimamente ahorita, esto no es de arreglar problemas, sino de un cambio. Arreglar problemas, eso lo hacen los bomberos. Que hay un incendio, apagan el incendio, hay un incendio por acá, apagamos el incendio, pero realmente se están tomando las decisiones para que ese incendio no se repita o los bomberos tienen que ir a apagar el incendio varias veces en el mismo lugar. Eso es dependencia. Y la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso dice la palabra. La dependencia debe ser con Dios. Entonces, mis hermanos, esta es la lección número 8, Consejería Bíblica. Espero que les haya sido de gran utilidad y haya sido de edificación para sus vidas. Entonces, si todo va bien, nos vemos en la siguiente lección. Estén atentos, no se desconecten de las clases porque ya estamos a puertas de la recta final de esta escuela 4. Y ya después de esta escuela 4 ya no hay más escuelas, ya pasan a Instituto Bíblico. Entonces estén firmes, que ya casi coronamos.